con reverencia te adoramos, te exaltamos y te glorificamos. Damos honor, honra y alabanza a aquel que es digno de recibir todo el honor y toda la gloria. Señor Jesucristo, esto es por ti y para ti. Todo lo que este día estamos haciendo tiene un único motivo y es exaltar tu nombre. Gracias porque un día tú naciste en nuestros corazones y desde ese día nos marcaste para ser personas de bien, personas, Señor, que a pesar de los embates de la vida, seguimos nosotros alegres, porque sabemos que tenemos un Dios en los cielos que nos ama, que nos cuida y que nos hace perfectos en el amado. Amado Espíritu Santo, te pido que seas tú hoy el que hable a través de mí y me despojo de toda mi humanidad para que sea tu deidad la que hable en esta noche. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Les damos la bienvenida no solo a los de nuestra congregación, sino a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Muchas gracias por estar pendientes de nuestro programa y les pedimos que no dejen de sintonizar nuestro Facebook, aunque creo que últimamente no lo están sacando a través de Facebook, solo a través de nuestro canal de YouTube. Por favor, háganos sus comentarios, si tienen alguna necesidad de oración, háganoslo saber, que con mucho amor nosotros oraremos por ustedes. Todos los martes nosotros tenemos una reunión de oración, así que si usted tiene alguna necesidad, no dude en escribirnos, que nosotros con mucho amor oraremos por ustedes. Hemos visto muchísimos milagros a través de este ministerio y no dudamos que el suyo también será real. Y si usted tiene también con mucho amor de darle un dedito así como le hacen, ¿verdad? Ponga me gusta, ponga un corazoncito para saber que ustedes nos están sintonizando y eso nos motiva a seguir adelante. Este día es un día de alegría, como decíamos, donde estamos haciendo un homenaje al Rey de Reyes, al Señor Jesucristo, quien merece toda gloria y toda alabanza. Dicen que el Señor Jesucristo no nació en diciembre, sino que entre septiembre y octubre, en la fiesta de los tabernáculos. Pero lo importante no es el día que Jesús nació. Lo importante es que haya nacido en nuestros corazones. Y yo creo que todos los que estamos aquí es porque ya Jesús nació en su corazón. Yo le entregué mi vida al Señor hace 44 años. Y créanmelo, ha sido la mejor experiencia que yo he vivido en mi vida. Así que vamos a darles la palabra y quiero contarles cómo fue que nació el mensaje de este día. De todos he sabido que no solo en nuestra iglesia vemos el vacío de la gente, sino que en la mayoría de las iglesias, en el mes de diciembre, la gente se dedica a ir a las compras, a los cuchumbos, a los festejos, y lo menos que hacen es asistir a la casa de Dios. Y meditando en eso, una de estas madrugadas, hablando yo con el Señor, le decía: Señor, ¿qué sientes tú de ver tu casa vacía? Y el Señor me dio una palabra que de allí derivo el mensaje de este día. Solo me dijo: la soledad del Rey. Y le dije: Señor, ¿tú te sientes solo? Me siento solo sin mis hijos, me dijo el Señor. Así que hoy voy a predicar este mensaje que lo he llamado Soledad de un Rey. Hace aproximadamente 800 años antes de Cristo, Isaías pudo ver al Rey Jesús y ver su imperio, que nunca tendría fin. Vamos a leer el libro de Isaías, capítulo 9, del verso 6 al verso 7. Dice la palabra: porque nos ha nacido un niño, nos ha dado un hijo, y él tendrá el gobierno sobre su hombro, y sus títulos de realeza serán admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno y príncipe de paz.
Su siempre creciente y pacífico reinado no acabará jamás. Gobernará con perfecta equidad y con justicia desde el trono de David su padre. Él traerá una verdadera justicia y paz a todas las naciones del mundo. Ocurrirá porque el Dios Todopoderoso se empeñó en realizarlo. Isaías nos está hablando aquí claramente del reinado del Señor Jesucristo, cuyo imperio nunca tendría fin. Vemos aquí que Jesús nació como un niño y se hizo hombre y habitó entre nosotros, a pesar de ser el Rey del universo. Él tenía que venir a la tierra como hombre, porque un hombre fue el que le entregó al enemigo la tierra y él tenía que recuperar lo que se había perdido. Y lo hizo como un hombre. En los días de su humanidad aquí en la tierra, Jesús experimentó todo tipo de emociones humanas con el propósito de ser digno, de ser nuestro sumo sacerdote, que nos comprende en todas nuestras debilidades. Jesús pasó todas las emociones humanas. En la época de Navidad sabemos que se juntan muchas emociones humanas, algunas son positivas, otras son negativas. El pobre sufre por sus carencias y codicia a la vez al rico al verlo disfrutar de muchas bendiciones de las que él no tiene el acceso. Pero también el rico en esta temporada sufre y vemos cómo las personas ricas, pudientes, se alcoholizan en este tiempo. No sé por qué será que las emociones de este tiempo son a veces un poco extrañas. Y vemos que ellos perciben diversos tipos de sentimientos negativos. Por ejemplo, la nostalgia por la pérdida de algún ser querido o sentimientos de culpa. Pero lo más común de esta época es sentir la soledad, aún estando rodeados de mucha gente. Después de la pandemia, como nunca antes, hemos visto tanta gente viviendo en soledad. En nuestra iglesia, este año, enterramos a 2 seres queridos de nuestra iglesia, un jovencito que aquí está su madre y un anciano que ahí está su esposa. Hace apenas una semana que enterramos al hermano Oscar. Así que hay sentimientos de dolor y hay sentimientos de alegría en nuestro corazón. Miraba a Fernando, que con qué amor lo miraba en el Facebook. Fue a visitar la tumba de su padre y la de su hermana, Aida, que tanto quisimos. Entonces es un tiempo de rememoranzas, creo yo, ¿verdad? De los que ya no están con nosotros y de los que están con nosotros también. Muchos murieron en esta pandemia y dejaron huérfanos a sus niños pequeñitos, dejaron huérfanos a sus padres, a jóvenes y ancianos. Muchas personas lastimosamente hacen acuerdos con la soledad. Después de que ellos hayan sufrido alguna pérdida significativa, como por ejemplo un divorcio o por ejemplo una viudez, hay personas que hacen un pacto con la soledad y dicen: yo nunca me voy a volver a casar. Ese es un pacto con la soledad. No tiene que ser así. Pasó aquel tiempo, se disfrutó su pareja, pero Dios puede darte otra pareja que te ame, que te cuide y que sea una felicidad para ti. Amén. Dios declaró desde el principio de la creación: no es bueno que el hombre esté solo. Quiere decir que la soledad no es un diseño divino, es algo del enemigo. Jesús aquí en la tierra vivió la vida de rechazo y soledad. Leamos Isaías 53, 3 al 4. Todos, oiga bien, todos lo despreciaron y rechazaron. Fue un hombre marcado por el dolor y habituado al más amargo sufrimiento.
y todos evitábamos mirarlo, lo ignorábamos y considerábamos como harapo pisoteado en el camino. Estoy leyendo otra versión, esta es la Reina Valera, creo. Y sin embargo, el sufrimiento que él padeció es el que a nosotros nos correspondía. Nuestras penas eran las que lo agobiaron y nosotros pensábamos que sus tribulaciones eran un castigo de Dios por sus propios pecados, cuando en Jesús no hubo pecado alguno. No hay cosa más terrible, amado pueblo de Dios, que formar parte de un grupo donde usted se siente excluido. ¿Alguna vez usted ha estado en algún grupo donde se sienta excluido, donde a usted no se le acoge? ¿Verdad que es horrible? En su humanidad el Señor Jesús estuvo solo, completamente solo. ¿Se pueden imaginar lo que fue para el Señor el estar separado de su Padre Celestial cuando Él nunca se había separado del Padre? La Biblia dice que todos lo despreciaron y rechazaron. No fue algo esporádico, sino que fue que Él estuvo marcado por el sufrimiento. Y una de las peores experiencias de la vida es cuando las personas son sometidas al bullying de los demás. Yo recuerdo que yo entré a la escuela muy chiquitita, porque aprendí muy niñita a leer y escribir, y para que yo no me aburriera, mi mamá me mandó, y siendo hija única, me aburría y me mandaron a la escuela de oyente, pero como yo sabía leer y escribir y mis otros compañeros de 8 años y yo de 5, ellos no sabían nada, entonces yo como cualquier niño que no tiene la capacidad y la madurez para decir tengo que callar cuando debo callar, cuando la maestra explicaba algo yo siempre salía adelante y me llegaron a detestar mis compañeritos y me hacían bullying, y eso es horrible cuando uno está tan chiquito, porque apenas tenía 5 años. Y yo creo que ¿cuántos aquí no han sido sometidos a la burla de alguien? Levántenme la mano. ¿Cuántos se han sentido que no son parte de? Pues eso le pasó al Señor Jesús. Segunda de Pedro 2:8. Al mismo tiempo rescató a Lot, que era un hombre justo, que amaba el bien y estaba asqueado de las perversiones de esos impíos, que veía y oía diariamente. Figúrense ustedes que si Lot se sentía así, imagínense lo terrible que debe haber sido para el Señor Jesucristo vivir en un mundo lleno de pecado y de maldad, siendo Jesús completamente santo. ¿Se han puesto ustedes a pensar cómo sería la infancia de Jesús? Me decía mi hijo, justo creo que ayer que me acompañó él al banco, me decía, mami, o no sé, un día de estos, ¿qué pasó entre los 10, 12 años de Jesús y los 30 años que él salió a su ministerio terrenal? No lo sabemos, pero nos imaginamos cómo sería la infancia. Tenemos algunos ciertos rasgos. Creemos que él era alguien raro, que no encajaba en ningún grupo, ni aún en su propia familia, porque ni su familia creía en Jesús. Su familia creyó en Jesús hasta después de que él resucitó. Sus hermanos se burlaban de él. Los hijos de María y José lo rechazaron porque ellos no entendían lo que él les hablaba, porque él les hablaba cosas que no eran de este mundo. Probablemente lo tildaban de loco o de engreído, por lo que él fue sometido a constantes burlas. Aún sus padres, siendo tan devotos, muchas veces no lo comprendieron. Vamos a leer Lucas capítulo 2, verso 41 al 50. Dice, los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Y cuando él cumplió 12 años, fueron allá como era su costumbre.
Al terminar la fiesta, se regresaron, pero el niño se quedó en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Recuerdo una vez se nos perdió en Disney mi hija Norma Janet. Qué cosa más horrible lo que uno siente cuando un hijo se le pierde en un parque de esos. Y nos fuimos recorriendo con mi esposo los lugares por donde habíamos pasado y ella se había quedado viendo los juguetes que habían en una de las tiendas. Es triste para el padre perder un hijo, pero es peor para el hijo que el padre lo pierda. ¿Verdad que sí? Pues eso es lo que le ocurrió al Señor Jesús, pero Él no se inmutó. Miren lo que dice, que ellos se regresaron, no se dieron cuenta. Caminaron todo un día, pensando que iba entre los familiares y conocidos. Y cuando lo buscaron y no lo hallaron, volvieron a Jerusalén para buscarlo. Después de 3 días lo encontraron. Se pueden imaginar, 3 días perdido el Señor Jesús. Lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros de la ley, disertando, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos, dice, los que lo oían se quedaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando sus padres lo vieron, también se quedaron admirados y su madre le dijo: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Quiere decir que al Señor Jesús lo regañaban y lo castigaban como cualquier hijo. Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Y el Señor Jesús respondió: ¿por qué me buscan? ¿No sabían que yo tengo que estar en la casa de mi padre? En otra versión dice: en los negocios de mi padre. Pero no entendieron lo que Él les quería decir. ¿Qué quiere decir, hermanos? Ni sus hermanos, ni sus compañeritos de escuela, ni sus padres entendían a Jesús. Quiere decir que esa palabra que el Señor me dio, que no la quería predicar, les cuento, porque decía en una Navidad predicar de tu soledad, tenía razón. La soledad del Rey. La sabiduría y la inteligencia de Jesús no podían ser comprendidas por las personas comunes, porque Él estaba lleno del Espíritu Santo. Lucas 2:7. María dio a luz su primer hijo varón. ¿Y en qué lo envolvió? En esta versión dice en tiras de tela. La otra versión dice en pañales. Y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. Jesús, el Rey y Señor de todo este universo, era digno de nacer en uno de los mejores hospitales de Jerusalén, pero no nació más que en un pesebre. Él merecía nacer y vivir en un palacio, pero no se halló ni siquiera un hotel para que Él viniera a la tierra. Tuvo que nacer en un nauseabundo establo y peor aún, entre animales, rodeado de animales y no de reyes. Yo no sé, a mí me gusta ver lo de la monarquía. Ustedes han visto cuando nace un miembro de la monarquía, cómo anuncian eso con una campana y un pizarrón, y anuncian que aquel niño o niña de la realeza ha nacido. Meditaba mientras estaba ahí sentada. No hubo un anuncio, Señor, para tu nacimiento, pero sí lo hubo. El cielo contó que Jesús había nacido. Las estrellas hablaron que Jesús había nacido. Lucas 2:12 al 20. Y lo reconocerán por esta siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto se unió a ese ángel la inmensa multitud de ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en el cielo más alto,
y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Quienes anunciaron, las multitudes angelicales le vinieron a dar la honra que la tierra debió haberle dado. Y al regresar los ángeles al cielo, los pastores dijeron, porque también al ver las señales en los cielos, los pastores dijeron, ¿qué es lo que está ocurriendo? Y fueron a ver y adoraron al Señor. Cuando regresaron los ángeles al cielo, los pastores dijeron unos a otros, vayamos a Belén. Belén no nació ni en Jerusalén, nació en Belén, la ciudad más pequeñita, más insignificante de Israel. Veamos esto que ha sucedido, dice, y que el Señor nos anunció. Fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José, y allí estaba el niño acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido, lo que el ángel había dicho acerca del niño. Todos los que oyeron el relato de los pastores quedaron asombrados, y María guardaba todas esas cosas en su corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Y los pastores regresaron a sus rebaños glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel lo había dicho. Herodes y su séquito no fue a adorar al rey. Al contrario, quería matar al rey. Jesús experimentó rechazo y la soledad suprema. Por eso Él nos entiende. Entonces el Padre Celestial, ante la ausencia de algo que fuera digno de su Hijo, envió a una multitud de los ejércitos celestiales a adorarlo y que le dieran gloria. La palabra nos muestra, hermanos, diferentes momentos en los que Jesús se encontró solo. Yo seleccioné por el tiempo algunos de ellos, aunque no son los únicos. Voy a leer Mateo 14, 23 al 25. Dice la palabra así: al quedarse solo, Jesús subió al monte a orar. Al quedarse solo. La noche sorprendió a los discípulos en medio de aguas agitadas, luchando en contra de los vientos contrarios. Y a las 3 de la mañana, de la madrugada, Jesús se les acercó caminando sobre las aguas turbulentas. ¿Dónde estaba Jesús? Estaba solo. Mateo 17, 8. Y al levantar la mirada, encontraron a Jesús solo. Marcos 6, 47 al 48. Y haciendo de noche, cuando los discípulos llegaban al centro del lago, Jesús vio desde el lugar solitario en que estaba. ¿A dónde estaba el Señor Jesús? En un lugar solitario. Vio que sus discípulos remaban con dificultad porque tenían los vientos en contra. Y como a las 3 de la madrugada se acercó a ellos caminando sobre el agua y siguió como si tuviera las intenciones de pasar de largo. Lucas 9, 36. Después de que se oyó la voz, Jesús quedó solo. Los discípulos por algún tiempo no le dijeron nada a nadie de lo que vieron. Juan 6, 15. Jesús se dio cuenta que querían llevárselo a la fuerza para hacerlo su rey, por lo que se retiró otra vez a la montaña él solo. Juan 16, 32 al 33. Dice el Señor: ya se acerca la hora, ya ha llegado, en que ustedes huirán cada uno por su lado y a mí me dejarán solo. Yo les he dicho estas cosas para que en mí encuentren la paz. En este mundo van a sufrir, pero anímense, he vencido el mundo. Cuán solo y desnudo debió sentirse Jesús en medio de sus discípulos. ¿Recuerdan cuando Él subió al monte de Getsemaní? Que se llevó a sus 3 discípulos amados, Pedro, Juan y Jacobo. ¿Y qué hicieron ellos 3? Se durmieron. Y era el momento más crucial de la historia del Señor Jesús, porque pronto Él moriría en la cruz. Y les pidió: vengan a acompañarme. Se quedaron dormidos y les dice: no han podido ni siquiera velar conmigo una hora. Si hubiera habido televisión en aquel tiempo, se hubieran desvelado sus 8 o 10 horas viendo televisión. Pero no pudieron velar una hora con el Señor Jesús. Entonces vemos, amado pueblo de Dios, que Jesús en medio de sus discípulos
se sintió solo. Se ha de haber sentido solo también porque era una gente burda y sin letra. Pero su soledad radical, el Señor la vivió en la cruz del Calvario, cuando Él quedó totalmente solo y desamparado, sin la compañía de su Padre. Fue el único momento que el Padre a Él lo desamparó. Pero por ese desamparo que Él vivió, todo aquel que en Él cree ya no estará solo ni desamparado. Yo recuerdo el año pasado por esta época, yo estaba muriendo. Y aunque estaba rodeada de todos mis seres queridos, yo me sentía totalmente sola. Me sentía que era el tiempo ya señalado por el Padre para irme con Él. Pero no era mi tiempo, y aunque con algunas dificultades, como decía mi hija, aquí estoy. Aquí estoy. Les decía, he enterrado a 2 y he casado a 2 este año, para la gloria y honra del Señor. Aleluya. Yo quiero, ya para terminar, compartirles a ustedes una experiencia que yo viví cuando era una niñita de 6 años en profunda soledad. Mi padre murió cuando yo tenía 3 años, cuando mi abuelo me encontró, porque me buscaban. Yo no conocía a mis abuelos, y él me encontró y él quiso llevarme a su casa para pasar la Navidad. Yo nunca me había separado de mi madre, y ese día mi mamá me mandó para una Navidad a donde un abuelo que yo no conocía con una gente que yo no conocía. Nosotros éramos gente pobre, de escasos recursos, pero mi mamá siempre tenía un juguetito para dar. Y cuando en ese tiempo pues yo creía en San Nicolás, en esa casa era la casa de la nueva esposa de mi abuelo, que no era mi abuela. Él tenía un hijo, que tenía unos hijos, que me rechazaron completamente y me sentí completamente sola. Les dieron juguetes bellos y a mí no me dieron nada. Y yo solo quedé viendo los juguetes de aquellos niños. Por eso yo no puedo resistir la pobreza de otra persona, que no se le dé un juguetito a un niño o no se le dé un bocado de comida. Y les voy a hacer un paréntesis aquí. Quiero contarles que Dios hizo su propia fiesta hoy. No se la hicimos nosotros, por eso no tenemos ni adornadas las mesas. Les quiero contar en este paréntesis que como habíamos hecho el culto de acción de gracias, yo pensé en mi mente finita, no vamos a hacer otro gasto para Navidad. Pero ayer, pues se armó la pachanga. Anoche resulta que Lari, que me va a cuidar los jueves, donó un pan de torrejas y me dice: pastora, yo voy a hacer las torrejas. No, porque vos estás agripada, no vas a hacer torrejas. Pastora, ¿cómo no voy a hacer las torrejas? Aunque sea una torreja, se les va a dar. Y me ganó el valor. Mandé a mi esposito a comprar el dulce y todo lo que se necesitaba, y Gladys me donó los huevos y se hicieron las torrejas. Ya ahí me dice aquella: pastora, y no les va a dar nada de comer. Entonces le digo: es que ya no hay tiempo. Y entonces no, yo conozco una persona en el mercado que vende unos nacatamales bien ricos. Y me dice: Ricardo, del mercado no, me dice. Y a esa hora, eran las 6 y pico de la tarde, empezamos a hacer llamadas por teléfono. Pues nos venden, una vecina vende unas empanadas que son bien ricas. Dije: Ricardo, pues aunque sea empanadas, pero que las haga más chiquitas. Y entonces no, dijo que no podía, que ya era muy corto tiempo. Entonces
Dice Gladys, le voy a llamar a María Teresa. Y entonces dice ella que no, que ella no hace nacatamales. Dije, Ricardo, pues aunque sea unos tamales cambray, hablamos con ella y nos hizo los tamales. Anoche me llama la hermana Amanda, me llamó temprano, pero yo no le pude contestar y me dice, pastora, no puede ser que no tengamos que comer. Y entonces dice, yo estaba hablando con mis hijas, yo voy a hacer aunque sea una pastita de pollo para hacer unos sándwiches. Y se armó la pachanga. Gloria a Dios. Pues vuelvo a mi niñez. Como los locos. Resulta que mi abuelo era un hombre de negocios, se fue, porque ahí llegaba el Santa Claus en la tarde. Cuando él regresa a cenar me encuentra llorando y me dice, mamita, ¿por qué llora? Entonces le digo, porque a mí no me dieron ningún regalo. No, me dice, es que a mí se me olvidó escribir la carta y no le llegó a tiempo. Pero venga, mamita, me chineó mi abuelito y me llevó a las tiendas, a la Casa Juan, que era la mejor de aquella época. Yo había deseado toda mi vida unos trastecitos de China, que mi mamá nunca me los había podido comprar. Y él me compró los trastecitos de China más grandes, una muñeca que no la podía abrazar porque era más grande que yo, y me compró un montón de juguetes. Pero llegó la hora de la cena navideña y me marginaron. Y yo lloré. Al día siguiente, mi abuelo nos mandó a una tía, una hija de él, conmigo y los otros primos, al cine Clamer. Y nosotros vivíamos en la plazuela, por el callejón Castillo Barahona. Yo me conocía el cine Clamer porque nosotros con mi mamá íbamos a ese cine. Y me sabía las rutas, a pesar que solo tenía 6 años. Y cuando yo miré el cine Clamer, se me iluminó el mundo. Y cuando mi tía estaba comprando los boletos, patitas, ¿para qué te quiero? Salí corriendo, me han de haber quedado buscando y me fui a donde mi mamá llorando y le dije, nunca más se deshaga de mí. Nunca más me mande a un lugar que no es mi casa. Y quiero contarles, ese sentimiento de soledad lo experimenté toditas las navidades. Me casé con mi esposo, tuve mis hijos y yo, mientras andaba en el ajetreo de arreglar, de la comida, de comprarle regalos a mis hijos, de adornar y de toda la cosa, todo era bonito. Pero en el momento de la cena, yo se las amargaba porque yo lloraba. Y yo no sabía por qué. Hasta que un día el Espíritu Santo me lo reveló a través de un sueño y yo fui sana. Así que yo no creo que exista aquí una persona que no haya pasado, tal vez no una experiencia tan traumática como la de Jesús o la mía, pero que haya pasado momentos de soledad. Mateo 27, 45 al 46. En aquel día, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, la tierra se sumió en una oscuridad. Cerca de las 3, Jesús gritó, Elí, Elí, lama sabactani. Momento del peor desamparo del Señor Jesucristo. Fue el momento de soledad absoluta, pero fue el momento de la victoria, donde el Señor crucificó la soledad. Por lo tanto, tú no tienes por qué sentirte solo. Amén. Juan 8, 29. El que me envió está conmigo y Él no me ha dejado solo, porque siempre hago lo que a Él le agrada. Él nunca dejó a su Hijo solo. Jesús
cargó con el pecado de la humanidad y ese pecado lo separó del Padre, porque el Padre no puede ver el pecado. Amados, Jesús ya no está en la tierra. Él resucitó y ascendió al cielo, coronado de gloria y de poder. Él está sentado a la diestra del Padre como Señor de todo. En la cruz venció no solo la soledad, venció el rechazo, venció el dolor, venció la enfermedad, venció la pobreza, venció la tristeza y todo lo que usted pueda experimentar en esta tierra. Así que, hermanos amados, este día, si tú te sientes solo, si no tienes un familiar a tu lado, si tu ser querido murió, no te sientas solo, Él está contigo. Y esa herida puede ser sanada. Amén. Que Dios me los bendiga y muchas felicidades para todos. Padre amado, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad y tu palabra es fiel y verdadera. Mi amado Jesús, gracias porque un día naciste en mi corazón. Porque un día, Señor, tú viniste a mi vida y la transformaste. De aquella niña solitaria que añoraba tener, aunque fuera una hermana. Y me rodeaste de amor. Y me rodeaste no solo de una familia, me diste una familia que me ama y que los amo, pero también me diste una familia extendida que es tu iglesia. Y yo te doy gracias por todo eso. Y este día quiero decirte cuánto te amo. Quiero decirte que mi corazón está henchido de alegría por lo que tú eres para mí. Te encontré o tú me encontraste un día y desde ese día mi vida fue diferente. He pasado muchas pruebas, muchas luchas, muchas dificultades, pero aun cuando me he sentido en algunos momentos sola, tu compañía nunca me ha faltado. Gracias, mi Señor. Te amo con todo mi corazón y todo lo que hoy se ha hecho es por ti y para ti. Alabamos tu santo nombre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Que el Señor los bendiga. Amén. Gloria a Dios.